Antes de comenzar, debemos tener cierta comprensión de lo que es evidencia. Para las personas inteligentes, la evidencia es el conjunto de hechos que indican si una creencia o proposición es verdadera o válida. Para la gente estúpida, la evidencia es que un extraterrestre baje en medio de Times Square y diga: «Hola, turista, aquí estoy, tírenme una foto». Ninguna forma de vida inteligente es tan estúpida como para aterrizar en medio de una raza humana que está fuera de control y mata a su propia gente. Los humanos todavía tienen problema para aceptar a otros humanos que se ven diferente a ellos. Entonces, si los humanos tienen dificultades para aceptar su propia especie, ¿cómo esperas que otra especie aterrice en la Casa Blanca? Eso nunca lo puedo entender. Para los neófitos, los extraterrestres deberían poder aterrizar en medio de un planeta donde sus habitantes se están matando ellos mismos. ¡Oh! Eso parece interesante, una especie que mata a su propia especie. Bajemos a la Tierra y digamos hola, para que puedan hacer volar nuestros traseros extraterrestres. Esa es la forma en que los idiotas ven la evidencia. Incluso los humanos entienden que debes mantenerte alejado de los malos vecindarios. Incluso los humanos entienden que sus posibilidades de ser atracado, golpeado, apuñalado, aumenta según el lugar donde viven o el lugar al que se dirigen. Entonces, ¿qué te hace pensar que los extraterrestres deberían poder bajar a la Tierra y revelarse a los pandilleros del cosmos? Sí, la Tierra es el sur del Bronx de los cosmos, es el parque Fuller del universo observable, lugares, vecindarios terribles en los Estados Unidos. La Tierra es lugar que miras de lejos. La Tierra es el lugar que le dices a tus seres queridos: no vayas a ese barrio, que esa gente está loca. La Tierra es esa salida en la carretera que evitas. La Tierra es ese lugar donde pasa el bus turístico, pero no se detienen. Estas civilizaciones extraterrestres que están llegando aquí son extremadamente inteligentes. Ellos saben que si intentan saludar los humanos, los seres humanos volarán sus sesos solo por ser diferentes. El extraterrestre vuela por la Tierra y dice: date prisa, cariño, sigue conduciendo, no quieras quedarte atascado en este lugar. La gente de una pobre mentalidad se pregunta si los extraterrestres existen. Entonces,
deben revelarse a nosotros que somos tan buenos y bajar y hablar con nuestros líderes. ¿En serio? ¿En serio? Tú no irás con una bicicleta a un barrio malo. Entonces, ¿qué te hace pensar que un extraterrestre que tiene tecnología que es aproximadamente 200 millones de años más avanzada que los humanos, va a pensar, va a pasear su trasero por las calles de la Tierra? Solo los idiotas piensan así. La gente inteligente, por otro lado, tiene la capacidad de leer entre las líneas. No necesitan ver un extraterrestre para saber que existen, porque entienden los diferentes tipos de evidencias. La persona de muy baja conciencia cree que solo existen evidencias directas. Así como Tomás, que quería tocar a Jesús, aunque tenía a Jesús enfrente de él. La evidencia directa no es la única evidencia. Las personas inteligentes pueden ver la información implícita, dado por evidencias indirectas, tales como documentos oficiales. También las personas inteligentes pueden conectar la información entre los documentos y testimonios creíbles dados por las autoridades competentes. Entonces, al mirar la poderosa evidencia extraterrestre, hay que considerar las autoridades competentes que han testificado al respecto y los documentos oficiales que se han divulgado. Credenciales, puestos militares, profesionales, la competencia intelectual y los puestos de poder son tan poderosos como la evidencia directa. Pero desafortunadamente la gente puede mirar a un extraterrestre con sus propios ojos y aún así no creer. Eso es lamentable. Eso es una pena. La gente puede mirar la evidencia justo en la cara y todavía la niega. Una de las razones de esto es que alguna persona puede que no posee la capacidad de discernir la evidencia. Otra razón puede ser el fanatismo religioso o científico, los cuales son extremos que bloquean la naturaleza misma del entendimiento. Y la última razón es que algunas personas son simplemente idiotas. Algunas personas son simplemente idiotas, por eso no entienden, no perciben esta cosa. Mark Twain conocía esto muy bien. De hecho, una de sus citas más populares fue: "No hay evidencia que pueda persuadir un idiota". No hay evidencia que pueda persuadir a un idiota. Eso es cierto, eso es 100% cierto. ¿Por qué es eso? Porque la gente todavía puede dudar, a pesar de que vieron un ovni. La razón es que no tienen la información ni la capacidad para discernir la información o las informaciones necesarias para llevarlos a una conciencia superior. Así que cuando ven la conciencia superior con sus propios ojos, ven un ovni, caen en un estado de anegación porque no tienen
la información para discernir lo que están viendo. Entonces, vamos a comenzar a conectar los puntos. En los últimos 20 años, la información oficial del gobierno, de los gobiernos del mundo sobre los ovnis y extraterrestres ha sido declasificada por más de 22 países. Recientemente, en el año 2020-2021, el gobierno finalmente admitió que los ovnis son reales, pero afirman que no saben qué son. Y esa es la nueva mentira del gobierno, que no saben qué son. El gobierno de los Estados Unidos ha estado estudiando y investigando físicamente los ovnis desde la década del 1940, y hay evidencia que sugiere que el gobierno conoce este fenómeno desde los principios del año 1900 y a los finales de los años 1800. Pero comencemos con una nota de 1942. Este memorándum fue escrito por el presidente Franklin D. Roosevelt al general George Marshall. ¿Y quién es George Marshall? Él no es un fanático de los ovnis, ni un drogadicto desequilibrado o una persona común. George Marshall ascendió a través del ejército de los Estados Unidos para convertirse en jefe de Estado Mayor bajo los presidentes Franklin D. Roosevelt y Harry Truman. Luego se desempeñó como secretario de Estado y secretario de Defensa bajo el presidente Truman. Winston Churchill elogió a Marshall como el organizador de la victoria por su liderazgo de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. George Marshall no era una persona común. El general George Marshall estaba más allá del promedio de un funcionario altamente condecorado. George Marshall no era cualquier persona. George Marshall no era un relajo. No era tu vecino de la esquina, no. George Marshall estuvo recibiendo una carta directa de nada menos que el presidente de los Estados Unidos. En este memorándum, el presidente Roosevelt vincula la redada de Los Ángeles de 1942 con los accidentes de ovnis, ya que ocurrió solo unos días antes. Aquí está ese documento muy interesante, ya usted lo vio en la pantalla. Vamos a poner este documento aquí. Documento muy interesante que vamos a través del tiempo vamos a ir analizando. Aquí está George Marshall, el general George Marshall, que está vinculado a ese documento porque el presidente le escribe a Marshall. Entonces, déjeme darte una pequeña historia de fondo de este documento. En 1942 aparecieron ovnis sobre una base militar en Los Ángeles, el estado de Los Ángeles. El ejército se enfrentó al objeto y pudieron derribar el ovni. Este incidente fue la inspiración para la película La Guerra de Los Ángeles. La película, por supuesto, fue muy exagerada. Los extraterrestres no quieren invadir nuestro planeta. Y hay evidencias, el mismo gobierno lo dice. Pero la película se basó en el incidente ovni.
de 1942, cuando aparecieron varios objetos no identificados sobre una base militar en Los Ángeles y el ejército de los Estados Unidos le dio con todo a estos visitantes pacíficos y lo derribó algunos. Los civiles de la zona pensaban que se había iniciado una guerra en Los Ángeles. 3 días después del incidente, este documento fue escrito y en él está escrito términos que llaman mucho la atención. Escuche bien, términos tales como los secretos atómicos aprendidos del estudio de lo que el gobierno llama, oiga, dispositivos celestiales. Wow, muy interesante. Eso es un término muy interesante. Dispositivos celestiales. Ese término me recuerda el documento escrito por Albert Einstein titulado Habitantes de los cuerpos celestes. Y que vamos a estudiar más adelante. El documento también utiliza otras palabras interesantes como esta nueva maravilla. En inglés, this new wonder. En inglés se escucha más terrible todavía. Y el presidente Franklin D. Roosevelt usa este tipo de términos justo después de derribar un ovni cerca de una base militar en Los Ángeles. Muy interesante esta nueva maravilla. Esta nueva maravilla, this new wonder, está escrito en ese documento. El documento también menciona a uno de los más grandes científicos estadounidenses, que es el doctor Vannevar Bush. El doctor Vannevar Bush. Aquí vamos a tener esta sección para los científicos involucrados en los temas de los ovnis. Entonces, en esos documentos también encontramos el nombre Dr. Bush. Preste atención a estos nombres muy importantes. Estos nombres aparecerán a lo largo de este videoconferencia. Usted va a ver cómo se conectan las evidencias con estos personajes. El doctor Vannevar Bush no era su diario habitual científico. El doctor Bush fue jefe de la Junta de Investigación y Desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El doctor Bush fue uno de los mejores científicos de Estados Unidos y es uno de los científicos involucrados en la investigación OVNI, según los documentos liberados. Así que aclaremos una cosa aquí, aclaremos algo. No estamos hablando de personas con trastornos emocionales, drogadictos o entusiastas de la conspiración. O tu vecino que está medio locoteado. No. Hablemos de oficiales de muy alto rango. Estamos hablando de personajes de muy alto rango, científicos, presidentes. Ninguna autoridad competente, condecorada en la tierra van a poner sus carreras en riesgo hablando de ovnis ni hablando de extraterrestres, a menos que esto sea una realidad.